del miocito. El proceso inflamatorio del miocito está dado en forma directa más que todo por radicales libres, por procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, que concentran grandes sustancias, grandes cantidades de sustancias proinflamatorias a nivel del miocito y que lo afectan. Esas citoquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral, constituyen sustancias que afectan directamente al miocardio y que de una u otra forma van a inflamar al miocardio y van a conllevar a que el corazón permanezca inflamado, que si no le ponemos atención, esa fibra miocárdica se pueda dañar totalmente. El ejemplo más claro de miocarditis lo estamos viendo ahora mismo, que es, como estaba diciendo, la miocarditis por coronavirus. Coronavirus es un germen que a mí me maravilla saber cómo actúa. O sea, es un germen audaz. 5 días antes está reproduciéndose y no te das cuenta porque tiene una capa de glucosa que no deja ver bien el sistema inmune. El sistema inmune no lo identifica, la célula, los linfocitos T ni el sistema de las inmunoglobulinas, y se reproduce. Cuando termina de reproducirse el 5.º día empieza la sintomatología. Los jóvenes se van para afuera a invadir y los virus viejos, con la mayoría, se quedan atacando el organismo. Y dentro de eso ataca el corazón directo. Las citoquinas atacan el corazón directo, el virus ataca el corazón directo y por eso es un proceso inflamatorio salvaje. Salvaje es que en 2, 3, 4, 5 días, al día 8, 10, ya el paciente está grave y está casi con imposibilidad para recuperarse. Y desafortunadamente no teníamos casi nada. Afortunadamente, como les dije, la colchicina viene o surge como una posibilidad de manejo. Los antivirales no han sido muy efectivos. Al principio se pensaba que iban a ser efectivos. Y el corticoide, especialmente la dexametasona y la metilprednisolona, han sido más efectivos pero en la fase aguda, no tanto en la fase crónica ni en la fase previas. O sea, no se utilizan en la prevención. Entonces, hablar de miocarditis es hablar de un proceso inflamatorio de todo el miocardio, que puede ser agudo o puede ser crónico. Este proceso inflamatorio conlleva a que la fibra miocárdica no trabaje bien, ¿sí? Entonces, automáticamente ya el funcionamiento del corazón va a estar, inicialmente quizás no sea tan evidente, pero va a estar fallando desde un principio porque la fibra, su contractilidad no va a ser la misma. 2, conlleva una taquicardia que realmente es persistente, ¿sí? 3, sigue siendo el virus. ¿Sí? Disculpe, ¿ya usted pasó de diapositiva? Está la primera. Ah, sí. No, es que pensaba que había pasado, que no se veía en la tema. No, estaba hablando antes. Entonces es una orientación clara porque digamos que es la base de todo, ¿no? Sigue siendo la causa viral la más importante, ¿sí? En el mundo en general, la causa viral sigue siendo lo más importante. Los mismos virus que vimos para pericarditis son los mismos que afectan acá. Importantísimo, como les dije, el Epstein-Barr y el Coxsackie. Actualmente el coronavirus, como le dije, y en nuestras regiones, pues la parasitaria, ¿no? Doctor, disculpe interrumpirlo. Ahorita que vaya a pasar diapositiva para ver si puede dejar de compartir y compartir de nuevo, que varios compañeros no estamos viendo las diapositivas. ¿No lo estás viendo? No, yo y varios. No. No, si no lo estamos viendo, tenemos que dejarla compartir enseguida, un momentico. Entonces, importantísimo que en nuestro medio existe un parásito,
ese parásito es el Trypanosoma cruzi, que se da más que todo aquí en Córdoba, en la parte de Puerto Escondido, Los Córdobas, Moñito. Tener presente que los pacientes que vienen de por allá debe diagnosticársele o estudiársele cuando tienen cardiomiopatía dilatada el Trypanosoma. Importantísimo. Sobre todo en el caso de nosotros que estamos en el hospital. Ahora. Sí, doctor, sí, profe, ya se ve. Ahora sí. Gracias. Bueno, sobre todo en nosotros que estamos en las urgencias de los CAMUS y los hospitales de aquí, las cardiomiopatías dilatadas, desafortunadamente ya ha pasado la fase de miocarditis, ya vienen dilatados los pacientes y esos pacientes hay que estudiarle el Trypanosoma, porque es que esos pacientes siguen con el Trypanosoma vivo y siguen afectando la fibra miocárdica. Imagínense, ya está dilatado y todavía sigue afectando la fibra, porque el parásito vive ahí en la sangre y no se lo han tratado. Entonces, toda cardiomiopatía dilatada que llega de esas zonas o que llegue en Córdoba, debemos estudiarle el Trypanosoma. Aún así, la causa viral sigue siendo la principal causa. ¿Sí? Hablar de miocarditis, debemos hablar de que fue un virus el que la afectó. Estamos hablando del mismo porcentaje del 80-90%. ¿Sí? Proceso inflamatorio, afecta a todos los miocardios, ¿sí? Y característico, presenta dolor precordial, es más atípico que la pericarditis. Puede presentar arritmias de todo tipo, impresionante la arritmia que produce la miocarditis. Muchas veces el paciente va porque presenta taquicardia. La miocarditis va a la mano con una taquicardia, que puede ser sinusal o puede ser una arritmia de cualquier tipo, fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares e incluso taquicardia ventricular. O la miocarditis aguda puede debutar con falla cardíaca. Más frecuente cuando la miocarditis afecta ya en forma crónica y esa conlleva falla cardíaca, pero puede presentarse en forma aguda la falla cardíaca. Esto depende de la gravedad de los síntomas. Están relacionados directamente con la gravedad de los síntomas. ¿Sí? Entre más graves sean los síntomas, peor va a ser. Entre más grave sea la afección, peor van a ser los síntomas. Vea. Ya. Ahora sí. Entonces, tenemos una cantidad de gérmenes que pueden atacarnos. Estamos hablando de lo mismo, de los virus que vimos ahora rato. Vean, aquí está el Epstein-Barr, peligroso, el Coxsackie, peligrosos. Estos dos virus. Profe, disculpe, yo no sé si soy la única, pero yo sigo viendo la diapositiva de la definición. Estoy igual. No pasó. No pasó. Bueno, No, siguiente definición. o sea, no están en etiología, ¿no? No, profe. No, Estamos en definición todavía. En definición todavía. Bueno, pues, vamos a poner otra vez. Ahora Que la pasó, doctor. plataforma está fallando. Ahora mismo pasó. Ahora sí En la ven. etiología. Yo sí la veo. Ahora mismo pasó en etiología. Ahora sí Sí, estamos sí, en profe. etiología. Ahora sí. Pero una pregunta, ¿ahí la ven? Ahora digo, ¿aquí la ven también? ¿O no? Sí, Cuando pero presenta no, cuando ampliado. presenta no se ve. Ahora. Yo Cambió. sí Sí, pero se ven pequeñas, no se ve ampliado. Ahora. Doctor, lo que pasa allí es que cuando usted le dio compartir pantalla 1 y cuando usted presenta sale el PowerPoint en vista miniatura. Le di compartir pantalla a uno solo.
le dio pantalla 1 o pantalla 2 y tiene que darle en compartir pantalla 1 para que salga todo lo que usted presente en la pantalla. Bueno, veamos pantalla 1 entonces. No, está en pantalla 1. Denle compartir otra vez. Ahí le dije, está en pantalla 1. A ver, y ven, ¿qué ven ahora mismo? Espérate. Etiología. Etiología. Ahora sí están viendo teología. Sí, señor. Pero no está en presentación. Se ve No, etiología, ya. pero Ahora sí está en pequeño. presentación. ¿Sí? No, Pero doctor, está se queda en pequeño. miniatura. No amplía. Nada, doctor. No, no está no en proyecta como tal. O sea, ya la tengo ampliada acá y la tengo en etiología. Estoy pasándola, pasa. ¿No se ve? No, señor. Doctor, no sé qué esté No, pasando. doctorado. Bueno, hagamos No una se ve cosa. ni Voy que a ponerla en la otra. A ampliado. ver, no toque. Voy a reducir, a salirme un momentito. Finalizar presentación. Voy a reducirla. Voy a hacer todo nuevamente. Voy a utilizar la otra. No, no es tampoco. Sale como Screen 1, creo que. Screen 1. Microsoft, pantalla 1, la pantalla 1 es la que está. Espérate un momentito. Voy a abrir la diapositiva. Pero si hice lo mismo de ahora rato. Es que en pantalla 1 me está saliendo. ¿Y cómo paso de pantalla 2 a pantalla 1? Ustedes al momento de compartir pantalla no escojan donde sale PowerPoint, sino donde sale toda la pantalla. La primera opción, Screen 1 sale. Sí, ya está. Ajá, ya estoy ahí. A ver cómo nos va ahora. Y ahora parece que sí. Dele presentación a ver. Y ahora sí. Ahora sí se ven grandes. Ahora sí. Bueno, pues, Excelente. tarde o temprano, su radio será un Philip. Bueno, entonces lo que le decía de los virus, ojo con el Coxsackie y con el Epstein-Barr. No quiere decir esto que la hepatitis, mire, la hepatitis, especialmente la C, produce miocarditis. El VIH, el virus de inmunodeficiencia, importantísimo. Cualquier gripa por influenza puede producir miocarditis y lo que lo había mencionado. El parásito, pues especialmente las larvas migratorias pueden producir. Las bacterias, especialmente las micobacterias, miren, el estreptococo es mucho más raro, pero puede producir. Los hongos, la misma clasificación con la presencia de Cryptococcus. El protozoo, el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chaga que hay que tener bien en cuenta. Ojo con la cocaína. He visto bastantes casos de miocarditis con cocaína. Impresionante. Son miocarditis agudas y fallas cardíacas casi enseguida. Los antracíclicos, como decía, los medicamentos para las quimioterapias, todas las hipersensibilidades a medicamentos, lo que mencionábamos, cefalosporina, digoxina, diuréticos, especialmente las tiacidas, la dobutamina que se utiliza en falla cardíaca, a veces puede producir miocarditis, la sulfoniluria, ojo con la sulfazui, tanto pepérico, miocarditis, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que se utiliza mucho para causar sueño. Todas las enfermedades inmunológicas, especialmente las de células gigantes, la granulocitosis, otra vez la sarcoidosis, que es una granulocitosis. Muy raro la enfermedad de Takayasu. Ojo con las tirotoxicosis, la TSH,
cuando hay, la tiroides, cuando hay una hipertiroidismo que produce tirotoxicosis, puede producir dilatación de la fibra miocárdica previo proceso inflamatorio. Entonces, una gran gama de gérmenes. Todo lo que se da es un proceso inflamatorio. Todo lo que se produce es un proceso inflamatorio. Ya sea autoinmune, ya sea por la toxicidad, ya sea por las infecciones, todo es por una reacción inflamatoria, como lo estaba comentando, ¿sí? Entonces, lo que se da inicialmente es la presencia de citoquinas, esa presencia de citoquinas produce hipersensibilidad, cambios en el miocardio que conllevan al final a un proceso fibrótico. Ese proceso fibrótico es la que lleva a una falla cardíaca terminal y ahí no se puede hacer nada. Importantísimo cuando se diagnostica a tiempo la miocarditis es tomar las medidas, sobre todo de reposo y de tratamiento de cualquiera de estas causas para que se pueda frenar su efecto sobre el miocardio. Esta es una diapositiva en donde el virus que entra, lo que le decía, es una reacción inicialmente con las células, ¿sí? Esas células forman macrófagos que van al miocardio y lo lesionan, pero no solamente es eso, está produciendo el ataque directo de las células, los CD4, que son linfocitos, que conlleva a una destrucción de la célula, a una hipertrofia y una fibrosis. Esto es el final. Importantísimo que hay también la cascada de proceso inflamatorio que conlleva a lo mismo, a la apoptosis, a la hipertrofia y la fibrosis. Cuando llegamos a esto ya es el final, ya el paciente llega dilatado, ya no hay nada, ya pasó la miocarditis y lo que conlleva la fibrosis es a la falla cardíaca final. Importante conocer que en las etapas iniciales solo está el virus, ya después viene el proceso inflamatorio, después los anticuerpos y ya al final no está el virus, ya solamente queda es la reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria a largo plazo es la que va a producir la dilatación. Hay que tener en cuenta que esta reacción, esta formación de antígeno-anticuerpo que se forma, el anticuerpo que queda sigue afectando a la fibra miocárdica. No se sabe. Lleva una afección permanente y abundante. ¿Qué vamos a encontrar? Casi la misma sintomatología. El dolor precordial, que es bastante atípico. La disnea, aquí predomina más la disnea. También predomina la taquicardia. Entonces, en la fase aguda, en la fase inicial, en la miocarditis aguda, los tres síntomas que más vamos a ver son estos: disnea, dolor torácico y las palpitaciones. Lo que le decía de las palpitaciones ahora, la arritmia puede ser manifiesta, o sea, desde una arritmia benigna, que son extrasístoles, el paciente tiene palpitaciones ocasionales y con eso podemos hacer diagnóstico, hasta arritmias más complicadas como la fibrilación auricular. Mire, y habla de taquicardia ventricular. En procesos inflamatorios severos puede haber taquicardia ventricular, que es la que produce la muerte súbita. El paciente se desploma, algunos debutan con la pérdida de conocimiento por muerte súbita, por taquicardia ventriculares. Por supuesto, la falla cardíaca puede ser una manifestación inicial también, en algunos casos, de miocarditis. Cuando la miocarditis es muy severa, puede conllevar a esto. Entonces, la miocarditis puede ser sencilla o leve o que no produzca muchas manifestaciones a complicadas verdaderamente, ¿sí? Cuando hay un intermedio, miren lo que estaba diciendo, les puede presentarse síncope. Importantísimo que cuando ya hay un compromiso hemodinámico, de segurito vamos a tener la troponina elevada, de segurito la fracción de eyección va a estar por debajo del 50% y ya va a haber compromiso del ventrículo izquierdo. Una de las manifestaciones importantísimas también, o de los cambios importantísimos también, son los bloqueos auriculoventriculares. Muchos pacientes debutan con bloqueos auriculoventriculares desde el segundo a tercer grado, o sea, bloqueo completo. Entonces, el sistema de conducción está altamente afectado, especialmente en la miocarditis por trypanosoma cruzi. Entonces, podemos encontrarnos no solamente una arritmia ventricular, sino podemos encontrarnos un paciente con bloqueo auriculoventricular. En la fase inicial quizás no encontramos sino la taquicardia, quizás
los dolores, los biomarcadores, pues por supuesto siempre vamos a tener la troponina. Recuerde lo que dijimos en la pericarditis, que siempre que haya troponina elevada ya sabemos que va a haber un compromiso del miocardio. Y podemos tener un estado mucho más complicado, que ya el paciente está casi en shock cardiogénico, ha entrado en shock cardiogénico, pues la función del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, ya estamos hablando de por debajo de 35. Cuando hablamos de compromiso severo, ya estamos hablando de una fracción de eyección por debajo del 35%, y un paciente bastante comprometido. Podemos tener dilatación del ventrículo, y algo importante son las arritmias más presentes. El paciente se choquea, y en esto pues podemos estar en una miocarditis aguda complicada. Por supuesto, en cada etapa el tratamiento va a ser diferente hasta el momento en que la fase aguda pues pueda requerir ventilación mecánica, inmunosupresores, puede utilizarse los corticoides para el manejo de este proceso infeccioso. En todo está siempre la resonancia magnética como un medio importantísimo en el diagnóstico. Se ha constituido en uno de los medios más importantes. Desafortunadamente no contamos con resonancia magnética en todos lados, y es un estudio caro. Aún en Montería se resulta un poco difícil, o no hay los equipos adecuados para una verdadera resonancia magnética, porque no todas las resonancias magnéticas que hay sirven para un diagnóstico adecuado. Yo les pido disculpas por las diapositivas. Recuerden que siempre que haya una sospecha de miocarditis, además de la sintomatología que ya hablamos, dolor, disnea, taquicardia, debemos realizar un electrocardiograma. Ese electrocardiograma buscando arritmia, buscando alteración del segmento ST. Recuerden que el segmento ST puede que no esté alterado, se altera mucho más en la pericarditis, pero podemos encontrar un supradesnivel o infradesnivel en el segmento ST en caso de que el proceso inflamatorio sea muy importante. Los trastornos de la conducción, bloqueos auriculoventriculares, las arritmias importantísimas, las taquicardias ventriculares, las extrasístoles bien frecuentes. El ecocardiograma sigue siendo el examen diagnóstico más efectivo. Y ahí vemos el proceso inflamatorio de la fibra miocárdica, la inflamación del ventrículo que se ve restringente. Importantísimo saber si ya hay disfunción o no del ventrículo izquierdo. Recuerden que la fracción de eyección normal en un ventrículo es del 50% o más. Si está intermedia se habla de 40 a 49%, y por debajo de 40 ya está disminuida verdaderamente. Entonces, tener en cuenta. Laboratorio, ¿qué exámenes importantísimos? Para nosotros hay dos exámenes importantísimos, que es la troponina y el factor atrial natriurético. Sabemos que la elevación del factor atrial natriurético conlleva a falla cardíaca, ¿sí? Hoy por hoy ya lo estamos utilizando mucho, el BNP o el ProBNP. El ProBNP ya lo tenemos en muchas clínicas y hospitales de Montería. La elevación del ProBNP nos indica falla cardíaca. Entonces, dos estudios que deben realizarse en una miocarditis importantísima es troponina, ultrasensible, y el factor atrial natriurético, que es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. De allí, pues, estratificado el paciente, pues, las historias, pues es mucho más difícil, si ha tenido contacto con virus, si no ha tenido contacto, de dónde viene, si tiene enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que pueden conllevarnos. Y de allí surgirían los planes de tratamiento de acuerdo al tipo de patología, de acuerdo medio a llegar. Recuerden entonces, ¿sí? El bloqueo AB normalmente ¿de qué grado sería? O sea, estamos hablando de bloqueo AB de segundo y tercer grado. Ah, ya. MOBI 1, MOBI 2 o tercer grado. O sea, ya bloqueos importantes. No estamos hablando de bloqueo AB de primer grado, porque bloqueo AB... doctora, yo la llamo, estoy en una clase, por favor. Yo la llamo. El bloqueo AB generalmente es de segundo grado, primero MOBIX 1, 2 o bloqueo AB de tercer grado. O sea, ya bloqueos avanzados. Así como la disfunción. Cuando hablamos ya de disfunción miocárdica, si está la función normal, podemos ir más tranquilos. Sabemos que es un paciente que puede estar supervisado, un paciente que puede estar en reposo, se le puede colocar algún medicamento, pues realmente no hay un medicamento efectivo en la fase inicial. Solamente que tengamos extrasístoles o arritmias, podemos utilizar betabloqueadores
Pero si ya la disfunción está disparada, ya tenemos una alteración neurohormonal, el BNP está elevado, ya la troponina está elevada, ya empezamos a tener la fracción de eyección por debajo del 50% y ya empezamos a que tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que actuar. En estos pacientes el tratamiento médico es de gran importancia. Claro, si ya hay una inestabilidad termodinámica, vamos a tener que actuar mucho más, aunque no hayamos diagnosticado en el momento o que ya haya pasado la miocarditis, vamos a tener una falla cardíaca bastante importante y aquí hay que utilizar ya terapia para la falla cardíaca. Y si estamos en el proceso agudo de miocarditis, vamos a tener la falla cardíaca, vamos a tener la inflamación. Entonces, las inmunoterapias han dado importantes resultados en estos pacientes, pero también debemos agregar en estos casos tratamiento para falla cardíaca. Recuerden que si tenemos un virus vigente o activo, la PCR sigue siendo de gran ayuda. O antivirales, volvemos a lo mismo, no nos han dado una respuesta muy clara en el tratamiento de estas miocarditis. No nos ha dado, si tenemos el virus, pues lo ideal es utilizar antivirales para tratar de controlarlo, especialmente en los antivirales que sí han dado resultados en pacientes, por ejemplo, con VIH, que sí han dado resultados los antivirales. Pero en las hepatitis, desafortunadamente, por ejemplo, si hablamos de hepatitis C, no son muy efectivos. Lo que les estaba diciendo del coronavirus, en el caso del Epstein-Barr y el Coxsackie, la respuesta también es muy defectuosa o muy baja la acción de los antivirales. El problema en sí de la miocarditis es que conlleva fibrosis, o sea, daño de la fibra miocárdica. Ese daño progresivo, digámoslo así, al final van a dañar, a producir mal funcionamiento del corazón y la falla cardíaca. Evidentemente, en las miocarditis, la biopsia sigue siendo de gran importancia. Desafortunadamente, realizar una biopsia tiene que ser un centro médico con alta complejidad y debe ser de la forma adecuada, porque estas biopsias, así como la punción resulta con varias complicaciones, la biopsia también puede afectar al corazón o puede afectar especialmente una arteria. Entonces tiene que ser realizada con mucho cuidado. Estos criterios de Dallas son bien utilizados para determinar si el miocardio tiene o no tiene fibrosis, si la miocarditis está vigente o si ya no hay miocarditis. ¿Sí? En cuanto a la biopsia, si esa biopsia presenta fibrosis, ya tenemos que actuar ante una falla cardíaca inminente. Si la miocarditis está ya de salida, no hay casi miocarditis, pero hay fibrosis, también tenemos que forma inminente de que tengamos falla cardíaca. O si está totalmente curada la miocarditis, por la biopsia se va a ver si ya no hay miocarditis, pero si hay fibrosis, vamos a tener que seguir ese paciente porque va a dar falla cardíaca de un momento a otro. Por supuesto, si no hay, no va a haber, y si hay fibrosis, depende del grado o compromiso del músculo miocardio, podemos hablar de si hay o no un compromiso muy grave. Importante, estos criterios de Dallas son ya antiguos y siguen siendo vigentes. Aún en el 2020 siguen siendo vigentes en cuanto a si hay miocarditis aguda, severa, si hay miocarditis ya en resolución o si no hay miocarditis. Si hay o no hay fibrosis en los tres episodios, en los tres contextos de miocarditis. Y si hay fibrosis ya, y qué tan grande es para tratarlo. El Lieberman también nos sirve mucho para saber el estado actual de la miocarditis. Importantísimo cuando hay miocarditis fulminante. Esta se presenta con falla cardíaca impresionante, una falla cardíaca, un shock cardiogénico clase funcional 4, ¿sí? El shock cardiogénico no nos va a dar tiempo ni siquiera quizás para una biopsia, sino para el tratamiento del paciente en UCI, para tratar de azotar o poner a funcionar mejor esa fibra miocárdica para que el paciente se recupere, porque en muchos casos
Si no, la recuperación va a ser mínima y la muerte va a ser más inminente. Entonces, en estos casos, el caso de la fulminante es la más grave, después sigue la aguda, en que podemos tener más espacio, ¿sí? Los síntomas pueden ser menos agresivos, pero sí vamos a tener una falla cardíaca que puede ser más tratada y ya podemos pensar en esa biopsia más rápido y podemos saber si el paciente por ecocardiograma está o no está dilatado y si se va y si el seguimiento nos da resolución de esa miocarditis. Es importante que estas fases agudas siempre va a haber miocarditis activa, a diferencia de la miocarditis crónica, que puede haber un daño crónico que ya no puede haber miocarditis activa. O sea, ya en estado de cronicidad vamos a ver dilatación, ¿sí? Dilatación irreversible del miocardio. Ese es el gran problema. Ya hay la fibrosis, ya el miocardio no se va a recuperar. Debemos tratar de, si hay miocarditis todavía activa o algo, o limítrofe, tratar de resolverla para que esa miocarditis no siga afectando el corazón, porque ya está afectado y si sigue afectando va a ser peor. ¿Sí? Esas miocarditis crónicas persistentes de que lo que estoy hablando, de que pueden producir o continuar el daño, por supuesto, pueden manifestarse todavía los síntomas de una miocarditis como tal. La taquicardia, la disnea, el dolor precordial. Recuerden que ya cuando desaparece totalmente la miocarditis, ya el dolor no está presente. La taquicardia puede estar presente si el paciente está dilatado, o la disnea puede estar presente si el paciente está dilatado, pero el dolor desaparece. Hay muchos pacientes que llegan a la urgencia con dolor precordial y le hacemos el eco y tienen miocarditis. Muchos pues, terminan en cateterismo dentro del estudio, importantísimo, pero encontramos las coronarias sanas, porque el daño es en la fibra miocárdica y eso, las coronarias, la circulación está normal. En la circulación coronaria lo que hay es el proceso ya o dañado. Doctor Orlando, estoy en una charla, yo apenas termine y hablamos del caso, yo lo llamo. En los procesos inflamatorios crónicos, lo importante es resolverlo, porque es que el daño va a ser mayor a medida que pase el tiempo. Si ya está resuelto el proceso inflamatorio en la biopsia, el problema es que si hay fibrosis, si hay crónica, bueno, ya la fibrosis, como saben ustedes, ya se ha dañado el tejido, no va a haber una recuperación de esa fibra miocárdica y la falla cardíaca va a ser inminente. Si no la tiene, o ya la tiene, o debuta como... Muchas veces el paciente ya llega a falla cardíaca. Tú le haces el ecocardiograma y ya está dilatado. Ya no sabemos ni cuál fue el germen, ya no sabemos ni si hay actividad. Y pues estos pacientes, la mayoría debe terminar en biopsia para establecer esto, porque ya por eco es imposible saber si la miocarditis está vigente, porque las manifestaciones de miocarditis crónicas no se pueden evidenciar por ecocardiograma. Entonces, todo el paciente que tenga miocarditis, cardiopatía dilatada, y estemos pensando que hay una miocarditis, debe ir a la biopsia. Evidentemente, la miocarditis tiene sus presentaciones en la fase aguda, como habíamos comentado, en la fase moderada y en la fase crónica. En la fase intermedia, que va generalmente de 2 semanas a 3 meses, es más o menos el periodo que estamos hablando de ventana de recurrencia en el caso de pericarditis. Pero en la fase aguda hay que determinar si el proceso inflamatorio está, si el virus está o no está, si solo el proceso inflamatorio, pues los antiinflamatorios crónicos son de gran ayuda. En nuestro medio la ciclosporina la utilizamos mucho, la prednisolona también se utiliza, el corticoide como les dije, pero desafortunadamente no son completamente, no son determinantes su uso, es decir, que vayan a frenar el proceso inflamatorio totalmente. Generalmente estos pacientes, además de los antiinflamatorios, debe utilizarse tratamiento para falla cardíaca. ¿Sí? Sobre todo si hay sarcoidosis o eosinofilia infiltrante, pero estos son patologías mucho más raras.
estamos hablando directamente de que haya virus, ¿sí? Ahí en procesos virales, desafortunadamente, como les dije, el tratamiento, los antivirales han servido en algunas patologías, pero en muchos de los casos no está sirviendo. Y pues se complementa el tratamiento para el proceso inflamatorio. Ya cuando progresa la infección, generalmente podemos o no podemos encontrar el virus, podemos o no podemos encontrar la inflamación, ¿sí? Cuando ya el virus y la inflamación están negativos y si hay la fibrosis, ya el daño es irreversible. En el caso de que haya inflamación, el virus con inflamación, lo que les decía, los antivirales, los antiinflamatorios pueden ser utilizados. Desafortunadamente no es efectivo. Recuerde que siempre los marcadores son importantes en esta fase. Como les decía, no hay terapia específica en el tratamiento. Desafortunadamente, ni los antivirales ni los desinflamatorios han dado una respuesta adecuada. Sin embargo, deben ser utilizados por estar dentro de las guías de que se pueden usar. Tratamiento de la falla cardíaca va a ser indispensable si el paciente está en falla cardíaca. Si no, pues no se va a tratar. Pero si ya tenemos una evidencia de proceso inflamatorio, de virus, lo ideal es utilizar los antivirales y utilizar los antiinflamatorios. Como le dije, la ciclosporina es la que más se utiliza con la corticoides. Y en caso de que solamente sea proceso inflamatorio sin virus, pues sigue siendo importante la azathioprina con los corticoides. Aquí aparece la prednisolona, pero la metilprednisolona también ha cogido mucha fuerza. Si el paciente tiene falla cardíaca, debe utilizarse falla cardíaca. Hay veces que encontramos estos procesos ya sin virus, sin inflamación. Puede ser dos cosas. Uno, que ya pasó todo y el daño ya está hecho. O sea, el paciente ya tiene su daño definitivo, no podemos hacer nada. Hablan de considerar de que pueda haber un proceso genético que esté afectando directamente la fibra miocárdica. Pero estamos aquí hablando del proceso claro de que es el virus, el principal germen que ataca, y el proceso inflamatorio que está dado. Pero también se puede dar que sea un proceso inflamatorio independiente sin que exista el virus. Entonces, como le hablaba, los inmunosupresores se siguen utilizando, pero desafortunadamente hay que usarlos con calma. Si el proceso inflamatorio está presente, solamente ojo con los inmunosupresores, porque si hay infección, puede favorecer a que el virus, a que la bacteria progrese mucho más, ¿sí? Las inmunosupresores, por supuesto, en miocarditis autoinmune, cuando están producidas por enfermedades de la colágena, especialmente, son de gran importante. La terapia con esteroides cuando hay sarcoidosis, recuerde que es una enfermedad granulomatosa, tiene gran importancia. ¿Sí? Las miocarditis, pues infiltrados linfocíticos, ¿sí? O por eosinófilos, también tienen gran importancia los inmunosupresores. Entonces, siempre que vayamos a utilizar inmunosupresores, descartar que haya procesos infecciosos presentes. Si hay procesos presentes, deben ser utilizados con mucho cuidado porque lo que puede causar es aumento del proceso inflamatorio. La presentación de los síntomas, de acuerdo que el riesgo bajo, riesgo alto, moderado y alto, bueno, digamos que ya los síntomas, qué debemos hacer, qué procedimiento hacer. Todo paciente, aunque tenga riesgo bajo, debe realizarse su electrocardiograma, debe tener su ecocardiograma, debe realizarse su monitoreo Holter también. Aunque están viendo de riesgo intermedio y alto, a mí me gustaría saber desde un riesgo bajo si ese paciente está haciendo arritmia asintomática. Muchos pacientes que no tengan sintomatología florida pueden estar haciendo arritmia y el Holter sigue siendo el método diagnóstico más efectivo. Entonces, todo paciente con miocarditis debe tener su electro, su radiografía de tórax, debe tener su ecocardiograma y al máximo al máximo debe tener su Holter. Si podemos realizar un Holter, sería lo más adecuado para valorar si hay o no arritmia. Como les decía, la resonancia magnética sigue siendo un método ideal en todos los casos. La resonancia magnética define exactamente el compromiso miocárdico.
Entonces, dentro del estudio, de ser posible, realizar una resonancia magnética. Afortunadamente ya en Montería tenemos la forma de hacer resonancias magnéticas miocárdicas. Hay varios centros, el IMAT, la cardiovascular y centros particulares que tienen, hay 2 o 3 centros particulares, claro, donde la resonancia magnética miocárdica se puede realizar y es altamente efectiva en el diagnóstico de miocarditis. ¿Sí? Entonces, si usted está pensando en miocarditis, si sobre todo el eco no le ha dado un diagnóstico preciso, porque ya la miocarditis está en resolución, lo ideal es hacerle una resonancia magnética. Aún cuando usted con un ecocardiograma tiene una miocarditis, es importante la resonancia para saber el grado de compromiso de todo el miocardio. Es mucho más preciso la resonancia con los medios de contraste gaudinio que utilizan, saber su compromiso. Entonces, ¿qué tenemos por último? Saber que la miocarditis es una patología que es reversible, es una patología que se puede diagnosticar, que se puede atacar inicialmente y el manejo va a estar basado en reposo. Inicialmente, reposo, recuerde que tiene que ser un reposo hasta 6 meses. ¿Sí? ¿Qué tenemos después? Tenemos el uso de inmunosupresores si no hay infección activa o el uso de medicamentos orientados a la patología de base. ¿Cuáles son los medicamentos? Los antivirales, que ya sabemos que tienen una respuesta adecuada, los antibacterianos, los antibióticos si es bacteriano. Si el caso es de una enfermedad autoinmune, sabemos que debemos atacar directamente con inmunosupresores la patología de base. En el tripanosoma existen antiparasitarios que nos están ayudando mucho al uso de manejo de la tripanosomiasis. ¿Qué ha pasado con la tripanosomiasis? Afortunadamente, por el uso de medicamentos antiparasitarios, ha disminuido mucho en nuestro medio. Ya es raro conocerlo, es raro verlo, pero de todas formas, sí sabemos que hay una cardiomiopatía dilatada. El tratamiento o el método diagnóstico, la prueba de ELISA, ¿sí? Del tripanosoma, se llama prueba de ELISA o test de ELISA para Chagas, se está utilizando aún en nuestro medio. Esto es un test que se hace en la Secretaría de Salud y es totalmente gratis. Si llega a salir positivo, la entidad, o sea, DaSalud, se encarga del manejo del paciente. ¿En qué sentido? De que ellos tienen los medicamentos a la mano para el tratamiento de eso. Ya nosotros, digamos que nos desligamos del tratamiento porque eso es como la tuberculosis. Si tú mandas un diagnóstico de tuberculosis a DaSalud, ellos tienen, o de leishmaniasis, ellos tienen ya los patrones hechos por protocolos en DaSalud y afortunadamente contamos con medicamentos para esas patologías. Afortunadamente es un tratamiento adecuado dentro de las cosas que hay que destacar en el sistema de salud de Colombia, es el manejo de estas patologías. Chagas, que es muy raro ya, la verdad, yo tengo tiempo que no he echado, quizás en la época del 2000 veía Chagas, pero ya tengo tiempo que no veo Chagas. La enfermedad de Chagas, la enfermedad de leishmaniasis, pues la tuberculosis sigue siendo mucho más frecuente. Esas patologías, el paciente tiene derecho a tratamiento gratis que lo da directamente la salud. Usted lo remita ya, si usted está sospechando, le hace la prueba, le pide las pruebas y las puede remitir directamente a que esas pruebas se hagan en la salud. La salud tiene unos laboratorios propios, o quizás ya eso se cerraron los laboratorios propios, pero sí tienen contratos con laboratorios en donde mandan las pruebas y ellos lo hacen. Y ellos mismos se encargan del tratamiento. Te mandan al paciente para que le haga seguimiento, pero ellos se encargan de darle mensualmente el tratamiento. Otra cosa importantísima es cuando hay un compromiso del miocardio, que haya falla cardíaca, debe utilizarse medicamentos ya establecidos en falla cardíaca. Estamos hablando, hoy por hoy, la principal medicación, no sé si ya vieron falla cardíaca, es el sacubitril/valsartán, que ha demostrado una disminución importantísima de la falla de la sintomatología
hay mejoría de la fracción de eyección, hay disminución del pro-BNP y del BNP, hay disminución de la sintomatología, especialmente los edemas, especialmente la disnea, ¿sí? Entonces, el sacubitril valsartán está liderando el manejo de la falla cardíaca. Otro medicamento importantísimo, pues no deja de ser el enalapril o los ARA2, como el candesartán, que por el CHARM demostró efectividad en el manejo. Pero si tú vas a dar sacubitril valsartán, ya no puedes dar ni enalapril ni candesartán. Entonces, eso quedan como si le das enalapril, ya no lo das. Recuerden que enalapril hasta hace poco era la droga el medicamento más importante en el manejo de falla cardíaca. Los IECA era el enalapril, y principalmente el enalapril. Hoy por hoy, ya el sacubitril valsartán está tomando la iniciativa. ¿Qué otro medicamento hay que dar? Un betabloqueador, especialmente el carvedilol. Entonces, el betabloqueador, el carvedilol y en orden el bisoprolol, el metoprolol succinato. Desafortunadamente en el post tenemos el metoprolol tartrato. Después están los bloqueadores de la aldosterona, especialmente la espironolactona, que el estudio Rales demostró disminución de la mortalidad en falla cardíaca, sobre todo si la fracción de eyección es menor del 35%. Los diuréticos de ASA se están dando especialmente cuando hay mucha disnea o mucha retención hídrica. La furosemida puede ser importantísima en la fase aguda por retención hídrica, por edema de miembros inferiores, por edema crépitos en ambos pulmones. La furosemida sigue. Y de allí pues siguen las tiazidas, que quizás tienen menos importancia, y otros medicamentos como la ivabradina, la digoxina, que se siguen utilizando. Pero digamos que en el contexto inicial, sacubitril valsartán o enalapril o candesartán, después los beta bloqueadores, después los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, los diuréticos de ASA, en caso de que haya mucha retención hídrica, son los más importantes. Bueno, básicamente este repasito así rapidito de miocarditis. En los grupos que estén conmigo estaremos viéndolo o hablando, si seguimos hablando de estas patologías más profundamente. Y agradecerles por su atención. ¿Aquí se pasa lista o no se pasa lista? No se pasa lista. Presente. Si quiere una Presente, nota, bro. pero sí. De acaso. Por lo menos estás allí, ¿no? No sé si